Bendecidos en el día de hoy, fielmente aquí en nuestra cita de reflexión. Gran gozo poder estar con ustedes y compartir la palabra, que de seguro será de grande bendición para su vida. Recibo que hoy su mente está abierta y su corazón despejado para la palabra que vamos a tener. Así que saludamos a todos los hermanos en los diferentes lugares y a todos los que siguen llegando para nuestra audición. El tema de hoy, yo diría que es columna vertebral de la primera gracia. Estamos hablando todos estos días, poniendo el fundamento de la primera gracia, porque es lo que necesita el pueblo de Dios para poder avanzar, crecer, ir a la perfección. Tenemos oyentes en diferentes partes del mundo. Algunos son líderes de células, pastores, ministros, y hoy el tema es muy importante para ellos, de seguro que sí. Algunos de nuestros oyentes se están colocando bajo la cobertura de este ministerio apostólico, y otros están compartiendo estas enseñanzas. Algunos me he dado cuenta que hasta las escriben en la red, y eso es bueno, me alegra mucho que la estén tomando y la estén multiplicando. Es verdad que no le dicen a la gente de dónde han recibido, de dónde han oído. Tampoco les comparten muchas veces a los miembros el link para que nos escuchen y nos vean, pero por lo menos están compartiendo y eso es lo que me agrada, que la palabra corra y sea glorificada. Quiero darles hoy una información que me han solicitado. Originamos esta audición aquí en la ciudad de Clermont, Florida, y cualquiera que esté interesado en contactarnos puede llamarnos al teléfono 407-731-4152 o si no a través del WhatsApp más 57 318 449 2543. Y también queremos darle la dirección de la iglesia central en Colombia, en la ciudad de Cali, donde es pastor Kelman Leonel Sánchez. El teléfono de él es 319-6981-1690. La dirección de la iglesia y las reuniones el día domingo 10 de la mañana es en la carrera 23D, número 942, barrio Alameda, segundo piso, frente al supermercado Surti Familiar. Bueno, hoy estamos viviendo un tiempo de mucho engaño y de mucha apariencia. Y se hace uno la pregunta, en medio de todo lo que se escucha acerca de la gracia, que se está predicando tanto hoy en día en diferentes púlpitos, y tanta gente está hablando de ella, compartiéndola, surge una pregunta que es nuestro tema en el día de hoy. ¿Está la iglesia bajo cobertura bíblica? ¿Están los pastores que predican gracia bajo cobertura bíblica apostólica? Porque esto es como en muchos países y en muchos lugares, cuando se piensa en un colegio. A veces tienen buena estructura, buena enseñanza, buenos maestros, técnicos en la enseñanza, pero no tienen la aprobación del gobierno. Significa que los estudiantes que estudian allí tienen una falencia. Y es que cuando piensen a legalizar sus estudios, se dan cuenta que estaban en un lugar que no había sido aprobado. No es que hayan perdido las enseñanzas, pero el tiempo sí lo perdieron. De eso queremos hablar hoy, acerca de la cobertura bíblica. No es que se va a perder la salvación, la gente está salva para siempre, pero surge una pregunta. ¿Viven de acuerdo a la salvación que conocen? El pueblo sabe que fue redimido por Cristo, que dio su vida por ellos, pero ¿viven como redimidos?
Una de las doctrinas principales que se habla en gracia es que estamos perfectos en Cristo. Pero, ¿viven los cristianos la perfección que Cristo les dio? ¿Por qué muchos cristianos, sabiendo que son ángeles, que están salvos para siempre, que fueron redimidos y que están perfectos, no pueden vivir a esa altura? ¿Por qué no pueden vivir a esa altura? La gran pregunta tiene respuesta en que si falta cobertura bíblica apostólica, todo lo que hay es una información, pero no el poder de la palabra que transforma y cambia las vidas. Así que el tema de hoy muchos lo van a reflexionar, porque de hecho es un tema que no es agradable para algunos. Ha sido un tema tergiversado por otros, y algunas personas ni siquiera lo aceptan. Algunos hasta lo niegan rotundamente. Y la razón es porque hoy se vive un mundo de tradición religiosa, de libre pensamiento, de libre interpretación. Pocos se quieren sujetar verdaderamente a la palabra revelada. Y enseñan o viven la gracia desde el punto de una mente libertina, o de una vida rebelde, o de una actitud de soberbia y de orgullo. ¿Cuáles son las consecuencias de oír una gracia desde ese tipo de actitud o de forma? Que es una gracia distorsionada, diluida, medrada y en ocasiones hasta adulterada. Así que el tema de hoy es el apostolado del nuevo pacto. ¿Qué es un apóstol? Bueno, la definición bíblica es un enviado de Dios, uno a quien Dios le entregó algo para que lo transmitiera a cierto pueblo exclusivo. Por eso es que encontramos los discípulos de Jesús fueron hechos apóstoles y Jesús les enseñó algo para que se lo transmitieran al pueblo judío donde quiera que existieran. Por eso les dijo que no entraran a las casas de los gentiles, sino que fueran única y exclusivamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hablando del apostolado del nuevo pacto, entonces Dios elige, escoge al apóstol Pablo. Es un apostolado totalmente diferente. Vamos a entrar en detalle sobre esto. En el libro de Hebreos, el capítulo 3, el verso 1, el apóstol Pablo dice, consideremos al apóstol de nuestra profesión, Cristo el Señor. No dijo, consideremos al apóstol de nuestra profesión, Jesús. Tampoco dijo Jesucristo, dijo Cristo. En gracia estas cosas tienen un peso inmenso, porque el apóstol Jesús fue representante hacia el pueblo judío y edificó sus 12 discípulos y los llamó apóstoles. Pero Pablo está llamando una visión al apóstol Cristo, el resucitado Espíritu Dios, porque es un elevado apostolado diferente, que es el del nuevo pacto de gracia. Por eso un cristiano docto en las escrituras de gracia sabe a qué se refiere cuando nombra a Jesús, cuando nombra a Jesucristo y cuando nombra a Cristo. Porque las tres cosas tienen una connotación totalmente diferente. A la postre ustedes van a saber de todo esto porque estamos poniendo la base de la primera gracia. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 1:16, hablando del apostolado de Pablo. Él dice que Dios lo escogió a él para ser de ejemplo de los que habrían de creer. Si hay un primero,
es porque hay un segundo, un tercero y muchos más. Esto tumba automáticamente la rebelión de muchos rebeldes cristianos o pastores que dicen no hay apóstol, y es porque no quieren ver la sujeción ni la sumisión, no quieren estar bajo autoridad nunca. Entonces por eso niegan el apostolado, porque hay rebelión, hay orgullo, hay jactancia, y la gracia lo único que nos enseña es humildad y mansedumbre, y el único que aprende humildad y mansedumbre es el que conoce autoridad y se sujeta a ella. En el libro de Romanos hay 4 cosas que veo, que quiera que vean ahí. Ver a Timoteo 1:16, Pablo dice, él es el primero porque vendrían otros después de él que habrían de creer. Y él fue puesto como ejemplo, fue el primero. La segunda cosa es que en el libro de Romanos, el capítulo 1, versos 1 y 2, dice, Pablo, apóstol, para el evangelio de Dios testificado por los profetas en las Santas Escrituras. No dice para el evangelio de Jesús, ni dice para el evangelio del reino. Dice para el evangelio de Dios testificado, no por los discípulos ni por Jesús, sino testificado por los profetas. Es diferente. Por eso quien predica los hechos de Jesús en su ministerio terrenal no está predicando el evangelio revelado. Y el que predica los testimonios de los discípulos tampoco está predicando el evangelio revelado, que testificaron los profetas. Eso es bueno que ustedes entiendan. Cualquier cristiano que se siente en una iglesia llamada de gracia, cuando le lean los primeros versos de la predicación, usted sabrá si es gracia o si es engaño. La tercera cosa es que en Gálatas 1, verso 1, Pablo dice, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Es decir, a Pablo no lo nombraron. Pablo no fue un apóstol de esos que dijo la iglesia, vamos a nombrar a nuestro líder apóstol. Y alguien se levantó por ahí dando la profecía que Pablo era un apóstol. Y le echaron aceite diciendo lo ungimos como apóstol. Nos damos cuenta que ha fundado muchas iglesias y lo respetamos y por eso lo consideramos apóstol. Lejos de eso. Pablo dijo, los hombres, la iglesia aquí no tiene nada que ver con el ministerio que a él le fue dado. No es de hombres ni es por hombres. Nadie tuvo que intervenir en la vida de Pablo. Eso es lo que es un apóstol del nuevo pacto de gracia. Por eso cuando ustedes escuchen, vean o sepan de alguien que se llama apóstol de gracia, pero lo nombró la iglesia, se autodenominó él, lo ungieron como apóstol, lo nombraron como apóstol en una reunión, no es un apóstol, es un engaño y es una falsedad. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1, hablando del apostolado, dice Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, no la de los hombres, no la de la iglesia, no de los ancianos, no, voluntad de Dios. Es decir, aquí no intervino la iglesia. Nadie de este mundo intervino para el apostolado de Pablo. Es lo que está diciendo. Y él dice, para ejemplo, quiere decir que los que vendrían después de él y que fueran llamados apóstoles debían de encajar en esa primaria acción paulina. Bien, vamos a ir un poco más allá. En el libro de Romanos, capítulo 1, el verso 5, dice, por quien se nos dio la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Hoy, usted escucha, y son verdades, estoy hablando de verdades que dice, escucha, vive la fe, es por fe que somos salvos, usted tiene que caminar en fe, tiene que activar la fe, y eso es bueno porque eso es bíblico. Pero la gracia y el apostolado vino para que el hombre obedezca a la fe. Es mucho más que actuar en fe, que vivir en fe.
Eso tiene que ver con el misterio de la fe, el cual no lo vamos a tocar ahora, sino en la segunda gracia. Pero es la obediencia a la fe, no el que usted obedezca por fe o viva por fe, que es diferente. Obediencia a la fe es totalmente diferente. Y para eso vino la gracia y el apostolado. Gracia revelada y autoridad apostólica es los que pueden enseñar y mostrar qué es la obediencia a la fe. Por eso es que gloria a Dios. Esta gracia nos muestra una oportunidad de crecimiento indescriptible. Por eso es que Pablo dijo, cuán inmensurables son los caminos de Dios, inescrutables. Bien, en el libro mismo de Romanos, capítulo 11, el verso 13, Pablo dice que él fue apóstol a los gentiles, no a los judíos, porque los apóstoles de los judíos, del judaísmo, fueron los discípulos, pero Pablo no fue para los judíos, Pablo fue para los gentiles. Y Pablo dice en el libro de Romanos mismo, capítulo 16, verso 7, dice que a él lo acompañaban otros apóstoles, los cuales él nombra allí. Quiere decir que aquellos que dicen que el único apóstol fue Pablo y que de ahí para allá más nada, Pablo está tumbando eso cuando dice que habían con él otros apóstoles y no eran los discípulos, porque él había roto con ellos, se había separado de ellos. Aquí los que estaban como apóstoles eran los que estaban con Pablo, que eran del ministerio mismo de gracia, que trabajaban al lado de Pablo, y él los consideraba también apóstoles, o sea, bajo el apostolado de la enseñanza paulina. No que ellos habían sido llevados al tercer cielo para darles una revelación, no, sino que se habían sometido a la cobertura, gobierno paulino, y él les había transmitido las enseñanzas. Por lo tanto, esos pastores estaban bajo un gobierno y una autoridad apostólica, era un apostolado, y Pablo los consideraba y los llamaba apóstoles. Bien. Hoy es una miscelánea que hoy habla del apostolado, pero hay muchas cosas. Si esto lo coge un pastor, va a tener material para todo un año. En el capítulo 2, verso 20 del libro de Efesios, dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Aquí nombra Jesús Cristo. Ahora, Pablo no está nombrando aquí los discípulos de Jesús, porque si ustedes miran el capítulo 2 del libro de Gálatas, Pablo dice en el capítulo 2, verso 14, dice que él se dio cuenta que los discípulos no andaban en la verdad del evangelio. Él no podía decir aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20 a la iglesia, decirle, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles, cuando él se dio cuenta que no andaban en la verdad. Eso es contradictorio. Por lo tanto, Pablo no se refería a los discípulos de Jesús que no andaban en la verdad del evangelio revelado. Así que cuando habla edificados el fundamento de los apóstoles, está refiriéndose a los que estaban con él, el apostolado que se había levantado bajo su ministerio. Más allá. Capítulo 3, verso 10 de Primera Corintios. Pablo dice, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Perito y arquitecto. Puse el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento que él puso? La gracia de Dios. Así que fue él, no fue Pedro, ni nadie más, fue él quien puso el fundamento. Mire bien el orden establecido por Dios. Podía haber dicho Cristo, yo soy el fundamento y yo me pongo por fundamento. No, Cristo no se puso por fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso no es que está rebajando a Cristo, es lo que está mostrando la autoridad delegada directamente de Cristo
sobre lo que sería la iglesia que él iba a levantar. Un fundamento real y verdadero. Autoridad delegada, Cristo principal y único apóstol celestial divino, y luego delegó a Pablo y de Pablo delegó a otros porque está viendo el ministerio apostólico. Ahora mire una cosa. Él dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Este es el asunto. ¿Cómo está sobreedificando? Y él dijo tres cosas que si usted no las sabe, yo se las voy a revelar ahora. Pero esto es de la primera gracia, esto no tiene nada que ver con la segunda gracia. Pablo dice que él edificó un fundamento con oro. ¿Qué quiere decir eso? Que él edificó la iglesia en un contexto de conocimiento y de posición de realeza, porque el oro representa la realeza de Dios. Por lo tanto, cuando él habla de oro, dice, estoy colocando a la iglesia en un estado de posicionamiento de realeza. Por eso es que él dice, el que tiene la abundancia de la gracia reina en vida. Porque él pone realeza en los cristianos. Cuando no hay apostolado, los cristianos después de 5, 10 o 15 años de conocer gracia, supuestamente, dicen, yo soy un cristiano que estoy comenzando. Yo soy débil en la iglesia, soy el menos en la iglesia, mientras estemos en el mundo, yo no sé nada. Se sienten así, ¿por qué? Porque no tienen un apostolado. Pero cuando hay un apóstol que conoce esto, sienta al cristiano sobre realeza, oro. Y luego dice, lo sienta sobre plata. ¿Qué es eso? Redención. Le hace ver que fue comprado, pertenencia de Dios y que vale el peso de la redención que fue obtenido. Y finalmente habla de piedras preciosas, que es el valor contextual de la esencia de vida, porque es el tesoro, el ángel es el tesoro que está en el barro y le da el valor angelical, recobrándole la identidad para que viva de acuerdo a la plenitud del Espíritu en la posición de Dios. Estoy hablando palabras muy sofisticadas. No, son palabras sencillas, pero es lo que es la primera gracia. Cuando no se tiene el apostolado, cuando no hay sujeción, sino que la persona predica de cualquier manera, levanta una iglesia sobre el contexto siguiente. Hay otros que dicen, edifican sobre madera. ¿Cuál es la visión de la madera? Pues que la iglesia está interesada sencillamente en las cosas terrenas, en las cosas de esta vida, en la edificación del templo, en las cosas que puede adquirir, de las posesiones de esta tierra. Entonces edifican la iglesia en ese contexto. Pero también lo edifican sobre heno. ¿Qué es el heno? Comida, alimento. Entonces todos los mensajes que trazan de gracia es las posesiones que puede tener o el alimento que puede recibir y que no le va a faltar nunca. Porque la gente vive por lo que necesita, el techo y la comida. Y esa es la gracia que le están predicando. Y finalmente está hablando de hojarasca. ¿Qué es la hojarasca? Ruido. Ruido. ¿Qué quiere decir ruido? Que la única manera de avivar la iglesia, activar la iglesia, motivar la iglesia, crecer la iglesia, es hacer mucho ruido. Con programas, con eventos, con las mil cosas que sean solo ruido. Entonces la gente vive emocionada por el ruido. Esa es la gracia que nosotros estamos escuchando cuando no hay una autoridad apostólica. ¿Ven la importancia del ministerio apostólico y conocer la gracia revelada? Bien, vamos un poco más allá al respecto de estas cosas, porque esto se está poniendo interesante. Pablo hace unas recomendaciones. En 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Estaba mirando el derivado de lo que él dice, y él dice, no medren la palabra. No la diluyan, o sea, no la adulteren. No piensen más allá de lo que está escrito de mí, dice él. Discúlpeme por tomar una palabra aquí de raíz griega, que es la palabra que Pablo está usando, y es kapeleuo.
¿Qué quiere decir capeleuo? Quiere decir que el que falsifica o diluye la palabra o la medra es una persona que falsifica la palabra. O sea, saca ventaja de lo que ha oído y ha aprendido. Hace mercadería o económica o espiritual o de fama o de cualquier cosa con lo que ha oído o aprendido. Estudian para poder respaldar lo que están diciendo. Es decir, hay alguien que dice, bueno, yo ya he escuchado 4, 5, 10 doctrinas de gracia, esto es fabuloso, yo puedo comenzar una iglesia con eso, pero no tengo un título, voy a meterme a buscar teología, para conseguirme un cartón de teología, cuando yo lo ponga allí, entonces eso va a respaldar la gracia que yo estoy predicando. Eso es lo que dice Pablo, están medrando la palabra, porque el respaldo de la gracia no es la teología, no es el doctorado. El respaldo de la gracia es la revelación. Y la consistencia de la gracia revelada es el ministerio apostólico. Si no hay ministerio apostólico, no hay nada. Hay información. Buena, pero información. Poder en las personas. No, tienen que esforzarse para lograrlo. Pues bien, 2 Corintios 2:17 le dice a los cristianos, no inventen. No piensen más allá de lo que está escrito. O sea, no interpreten. A mí algunas personas me dicen, apóstol, ¿cómo interpreta usted eso? No es que sea groseramente, yo le digo, yo lo siento, pero no puedo contestarle desde ese punto de vista porque yo no interpreto la Biblia. Bueno, pero ¿usted qué piensa de esto? Tampoco. Lo siento, pero no me meto en ese lío de pensar qué es lo que está diciendo. Entonces como que se enredan un poco y me dicen, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, eso es diferente. Yo sé lo que dice ahí porque Pablo ya lo respondió. Pero no interpreto, ni pienso, ni opino sobre eso. Digo lo que está escrito, que esa es la gracia real verdadera. Bueno, vamos un poco más allá, para que el cimiento del apostolado es este. Romanos capítulo 11, el verso 13. Pablo se separó del judaísmo y de los discípulos y él dijo, me voy a los gentiles porque yo honro mi ministerio. Y déjeme aquí tener un poquito de claridad en esto porque hay un celo en mi corazón como lo hubo en el apóstol Pablo. Hay púlpitos de iglesias que se llaman de gracia y no tienen ni una grisma de celo. Traen al púlpito cualquier pastor por amigo que sea. Aprendí un poquito de gracia y lo suben al púlpito a hablar allí. Pero no saben si es una persona que tiene la revelación de Dios, que vive la palabra, que ha experimentado la palabra y que está bajo autoridad apostólica. Así que andan por ahí a veces pastores que se divorciaron y caminan por ahí, perdieron sus iglesias, caminan por ahí, pero se quedaron con el nombre de pastores, viven en su casa, son retirados y no tienen iglesia, no tienen nada, caminan donde quieren y los invitan al púlpito a predicar algo que ni siquiera ellos han experimentado, ni siquiera ellos han vivido. ¿Cuál es la vida que va a tener la iglesia? Por eso es que somos celosos. El púlpito de gracia es un púlpito de celo. Y lo peor de todo es que a veces invitan pastores del sistema. Pablo se separó del sistema. Es como cuando algunos pastores dicen, yo predico gracia, y están metidos dentro del judaísmo, o sea, dentro de las iglesias del sistema evangélico, metidos allí, congraciados con todo ese sentido. ¿Cómo es que alguien que predica gracia encuentra cabida dentro del sistema cuando el apóstol Pablo no lo encontró? Es porque tienen una gracia diluida, adulterada, y están dentro de las iglesias porque andan y hablan de acuerdo a como ellos hablan, están engañando al pueblo, engañándose a sí mismos y sacando provecho. A ellos les cabe esta palabra que yo mencioné ahorita, capeleuo. Quiere decir uno que menudea, que tiene algo y luego lo menudea para sacarle más provecho. Escuchó algo y luego dice un poco de cosas para sacarle provecho, para beneficio. Pastores que predican gracia
sean celosos. Yo creo que cuando inviten a alguien al púlpito, primero pregúntenle, ¿es usted un pastor? Sí. ¿Bajo qué autoridad apostólica usted se encuentra? Claro, el rebelde, el que no quiere saber de autoridad divina, pues yo me someto a Cristo, que es mi apóstol. O yo me someto al apóstol Pablo, pero aquí en la tierra a nadie. Eso es lo que se llama rebelión. La gente podía haber dicho, y lo dijeron, nosotros no nos sujetamos a Pablo, sujetamos a Cristo. ¿Y quién puso a Pablo? Cristo fue y se sentó en su trono de gloria y autorizó y dio una autoridad delegada para que la siguiera. Lo demás es rebelión, jactancia, soberbia, falta de humildad. Vamos más allá. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Pablo dice que algunos de los que estaban con él lo abandonaron. Predicadores que estaban con él. Dice, enseñando doctrinas extrañas que él no había enseñado. Y se lo había dicho a Timoteo en primera carta, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña diferente doctrina, le advirtió. Habían unos que no se iban a someter a la doctrina. Son esos que, lo mismo cuando vino Moisés y estaba frente al pueblo, se levantó Datán, Abirán, Coré y 250. ¿Qué le dijeron a Moisés? Usted está demasiadamente viejo, Dios no solamente habla por usted, también por nosotros habla, así que, ¿cuál es la idea de usted mantenerse al frente y querer mandar? Moisés, que no se había puesto en el lugar, sino que Dios lo había colocado, dijo, no hay problema. Si Dios decide que ustedes son los líderes, yo me quito un problema de encima, bregar con esta gente, pero yo no puedo tirar el cargo que Dios me dio, ni puedo ponerlos a ustedes. Hagamos que mañana Dios decida, y si Dios me quita, bendito sea Dios, porque yo voy a descansar, voy a buscar a mi esposa. ¿Y qué pasó el otro día? La tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, Coré y los 250. Es posible que de pronto alguien diga, Leonel, ¿a usted quién lo puso ahí? ¿Quién lo colocó ahí en ese lugar? Yo también tengo la revelación. Igual que hubo con Moisés, lo hay hoy. Igual que se rebelaron contra Pablo, se rebelan contra la palabra hoy. Yo estoy hablando aquí de algo que Pablo dijo. Algunos entraron en contradicción, dice 2 Timoteo 2:18, enseñando a unos que ya la resurrección ya se había efectuado. Hoy hay algunos diciendo y predicando gracia, dicen, no, están equivocados. Cristo no vuelve a la tierra, eso es una mentira. Lo que Pablo dijo, que es un misterio, que él viene por su iglesia y que estaremos con él, eso es una mentira, eso es un engaño. Así hay gente predicando. Ojo con los que están engañando, porque hay muchos engañadores. Es bueno que si usted asiste a una iglesia de gracia, le pregunte a su pastor, ¿cuál es el apóstol al que nosotros estamos sujetos? ¿Cuál es el apostolado al que nosotros estamos bajo cobertura? Dice Pablo, pues, pastor, ¿por qué no lo trae el próximo culto para que lo veamos aquí y él nos hable? Háganlo, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y eso hay que verlo. Ahora bien, vamos un poco más allá. Lo que Pablo estaba diciendo es que algunos comenzaron a predicar lo que él había enseñado, porque también sucedió eso, lo escucharon bien, aprendieron bien lo que él predicó, lo que él enseñó, y comenzaron a enseñarlo en diferentes lugares, pero él dice, lo hacían por envidia, por añadir carga a su ministerio, lo hicieron por ganancia deshonesta, lo hicieron por libertinaje, hacían suyo lo que habían aprendido de Pablo. Filipenses 1:15 al 18. Es decir, lo hicieron sin cobertura. Pablo no dijo, están predicando mentiras. No, él dijo,
La verdad que me gozo que estén predicando la gracia, aunque no están bajo cobertura apostólica. Están bajo rebelión, libertinaje, engaño, ganancia deshonesta. De esto hay un testimonio, y quiero que le pongan mucho cuidado porque la Biblia es para leerla y sacar reflexión de ella. Pablo no solamente enseñaba doctrina, sino que también tenía un poder sobrenatural en su vida de parte del Espíritu, y hizo muchos milagros. Y hubieron unos muchachos, unos 7 muchachos hermanos, hijos de un tal Exeba, empezaron a seguir a Pablo y dijeron: lo que Pablo predica es extraordinario y la forma como él hace cosas es gloriosa. Si nosotros aprendemos eso y empezamos a actuar como él actúa y sanamos enfermos y hacemos maravillas, vean, nos vamos a llenar de dinero y vamos a formar tremendo ministerio. Y empezaron a seguir a Pablo hasta que aprendieron perfectamente todas las cosas. Y cuando hicieron su primer debut, fueron a buscar a uno que estaba demente, un desquiciado mental, y se acercaron allá para hacer su debut y comenzar su ministerio. Y le dijeron al desquiciado mental o al mal que tenía en su vida: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le ordenamos que salga fuera lo que hay en él y que quede sano. Oiga, y nombraron a Pablo como para afirmar las cosas, ¿no? Y el que estaba dentro de Pablo les dijo: yo sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. Y los cogió al golpe y casi los mata a todos 7. Amados, esto no es cuestión de robar, eso así, es cuestión de someterse, es cuestión de vivir. Dios es un orden, pero la gente quiere vivir un evangelio de desorden, y la gracia no es desorden, aunque hay muchos pastores desordenados, pero la gracia no, la gracia sigue siendo un orden divino. Es bueno entender que estemos bajo cobertura. A mí no me interesa, la verdad se lo digo, que cualquiera que escuche esta palabra la aprenda y se la predique a su iglesia, o le diga a la gente: Dios me lo reveló, lo supe anoche y lo sé, que se lo diga a la gente. A mí no me interesa eso, lo importante es que esta palabra corra. Eso me agrada. Que ellos hayan aprendido de lo que están oyendo, fabuloso. A mí lo que me agrada es que se esté dando a conocer la gracia de Dios. Pablo dijo: a la hora de la verdad me gozo. Que lo hagan por conseguir dinero, por formar una iglesia, o por tener una congregación, o por lo que sea, pero que estén predicando la gracia, me agrada eso. Pues yo digo lo mismo. Estamos en esta audición y usando estos métodos para tirar esta gracia al mundo entero. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente aprenda y la lleve hacia adelante. Si un día dice: lo aprendí de Julano, amén. Si dice: este es el himno donde lo pueden oír, amén. O esto me lo aprendí yo, me lo supe yo, diga lo que quiera, pero no me dé la palabra y déla, que lo importante es que esta palabra corra, y yo me gozo por eso. Ahora, una pregunta que resuelve: ¿por qué hoy hay tanta gracia diferente entre los predicadores? Unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Por qué hay pastores, ministros y líderes que hablan de gracia y son escasos en el conocimiento de la gracia? Usted empieza a hablar con ellos y usted encuentra una pobreza espiritual de conocimiento. La otra pregunta es: ¿por qué mezclan parte del sistema de la ley o de los programas de la ley con la gracia de Dios? ¿Por qué tienen que mezclar? ¿O por qué caen en una rutina en sus cultos? ¿Por qué en vez de la gente estar más interesada en la palabra, están muy emocionadas por el canto y el baile del pastor y las cosas que puedan hacer allí en la plataforma, las muchas cosas, pero la palabra queda a un lado? ¿Por qué? Le voy a decir por qué sucede eso. Porque hay ausencia de apostolado, porque un apóstol de gracia no admite eso. El púlpito no es un teatro. La iglesia no es un lugar de diversión ni de entretenimiento. No vamos a vestir mujeres como payasas para que diviertan la iglesia. Eso no es la gracia de Dios. Un apóstol no va a aceptar eso.
Nunca. Lo aceptan los pseudoapóstoles o pseudopastores de gracia, engañadores, pero los verdaderos no. ¿Por qué sucede eso? Porque tienen una predicación sin cobertura. No se han sujetado a nada ni a nadie. Hay algunos que ni saben por qué están en el púlpito, ni saben por qué son pastores. Porque ser pastor hoy, pues prácticamente hay iglesias donde aprender a decir gloria a Dios y aleluya y golpear el púlpito es la credencial para estar en la plataforma predicando. Pero el verdadero pastorado es un llamado de Dios, el cual el hombre trabaja bajo la unción de Dios. Sencillamente, otra de las cosas es, ¿por qué muchos no aceptan el apostolado? Porque tienen una vida de temor y de desconfianza. Ellos han visto de pronto esos pseudoapóstoles que engañaron, falsearon la palabra, la adulteraron, la diluyeron, la medraron. Entonces ahora cuando están pastoreando sienten miedo. Es como si le dijeran a Dios, no podemos confiar en la autoridad que tú pones. Mejor es que nosotros no aceptemos la autoridad que colocaste, porque nos pueden engañar. ¿Por qué esos pastores piensan así? Porque no tienen discernimiento, porque no tienen el Espíritu de Dios en su vida para decirle quién está delante de ellos. Si tuvieran discernimiento, no tendrían miedo de ninguna manera. Una persona que conoce perfectamente un billete legal no tiene miedo de que le metan uno falso porque lo conoce. Un pastor que tiene la unción de Dios y el Espíritu de Dios y el discernimiento de Dios y conoce la verdad de Dios, no tiene miedo. Él cuando ve a un hombre a quien Dios ha delegado, el Espíritu se lo dice internamente. Esto no es cuestión de sacar una credencial. Mire, yo tengo una credencial, soy apóstol, soy pastor. No, eso no es de eso. Es cuestión de que el Espíritu de Dios que está en él le dé a conocer quién tiene delante. Esa es la verdad bíblica. Así que si ha sido engañado por uno u otro, salga del engaño y del temor, comience a buscar a Dios, llénese de Dios y así usted conocerá la verdad de Dios en su vida. Lo otro también es porque esas mezclas y todo eso hay porque es una predicación según el estudio natural del hombre, según el estudio de la carne del hombre. Entonces lo que le está dando a la iglesia es letra, teología, filosofía. Por eso es que usted encuentra que la mayoría de estos pastores, su predicación llega a ser tal que hasta cualquier miembro de la iglesia conoce dónde nació, cuándo nació, cuánto hacía, qué hacía, porque todo lo que tienen es su testimonio. Cuando yo era un borracho, cuando yo era. Ese es el mensaje de la predicación. ¿Por qué predican así? Porque no tienen la gracia de Dios. A la iglesia ni la gente. Dios nunca le dijo a Pablo, vaya, predíquele al mundo lo que usted era en el judaísmo. Vaya, dígale al mundo, esta es la revelación. Vaya, dígale al mundo que usted le hizo daño a la iglesia. Eso no fue lo que pasó. Dios no llevó al apóstol Pablo al tercer cielo, al paraíso de Dios, a darle la revelación y le dijo, Pablo, vaya y predique lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, que sanó al leproso, que le dio vista al ciego, que resucitó al muerto, que levantó a Lázaro, que multiplicó los panes. ¿Usted cree que Cristo había llevado a Pablo al tercer cielo para decirle que fuera a predicar eso? Si eso lo tenía él delante y se había sucedido. Por eso cuando un pastor te abre la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y hasta los Hechos de los Apóstoles para predicarte un evangelio de ahí, es porque no conoce la gracia de Dios. Tiene que predicar ese evangelio. Pero el evangelio testificado por los profetas, que es el evangelio de Dios, fue revelado al apóstol Pablo y eso sale de ahí. Esos son credenciales que usted debe de tener una capacidad para entender inmediatamente las cosas, de dónde te están hablando. Entonces, cuando esos pastores andan así, es porque no tienen directriz. Cada uno hace como quiere.
Pablo dijo, me gozo que de alguna manera predican y dan a conocer esta gracia. Filipenses 1:15. Yo no es que esté en contra de ello, pero me gozo que lo estén haciendo, aunque sin cobertura, pero por lo menos están diciéndole a la gente que es por gracia. Bien, a veces me he dado cuenta que veo a algunos que me oyen y van repitiendo estas verdades. Las hacen suyas, pero me gozo es que mi cometido se está cumpliendo, está creciendo la obra. ¿Cuáles son el tipo de apóstoles que se conocen hoy? En el sistema hay una multitud de apóstoles, pero salen de una fábrica. Yo digo fábrica, un seminario es una fábrica. A veces en los seminarios salen 70, 80, 100 apóstoles que los ungen, porque es una fábrica. La otra es que el sistema nombra como apóstoles porque es un anciano, porque levantó muchas iglesias, porque es muy venerado entre los pastores, porque tiene prestigio en la ciudad, porque tiene una iglesia grande, porque tiene muchos años en el ministerio, porque es un doctorado en teología y tiene reconocimientos, todo eso. De estos que son así, Pablo dijo algo y Jesús dijo algo que quiero que lo sepan. En 2 de Corintios capítulo 11, versos 12 al 15, dijo, son apóstoles fraudulentos y engañadores que se visten. Bueno, léanlo, es mejor que lo lean. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 2, Cristo elogia ese ministerio cuando dice, desenmascaraste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En la gracia, esos apóstoles son los que se autodenominan, se nombran a sí mismos o los nombran. Los creyentes deberían de averiguar eso completamente. Entonces, la mayoría de estos apóstoles no tienen las credenciales del pacto de gracia. ¿Cuáles son las credenciales del pacto de gracia de un apóstol? Bueno, la Biblia lo dice. Gálatas capítulo 1, versos 11 al 12, ahí están las credenciales. Número 1. Un apóstol del ministerio de gracia, del pacto de gracia, para que sea apóstol, tiene que no haber oído la gracia de nadie nunca antes. La oyó cuando Cristo se la reveló. No haberla recibido de nadie. No haberla leído de nadie. Que nadie se la haya enseñado. Ni haber sido una conclusión de estudio. Esas son las credenciales. Si un pastor, un ministro, esas 5 cosas están en su vida, es un verdadero. Si no, es un engañador. Que le haya sido revelado el misterio oculto, como lo señala Pablo, capítulo 3 de Efesios, 3 al 5, Colosenses 1, 26, que le haya sido revelado, no que lo haya estudiado, ni lo haya comentado, ni se lo hayan compartido, no, que le haya sido revelado el misterio. Que conozca y pueda separar entre la primera gracia y la segunda gracia, 2 de Corintios 1:15. Que ese hombre sea conocido como un administrador de los misterios de Dios y que sea fiel a esos misterios. 1 de Corintios 4, 1 al 2. Si hablan otras cosas que no son misterios, es porque no hay nada. Que le hayan sido revelados, ¿cuáles misterios? Son 10 los misterios de gracia. Que le hayan sido revelados los 10 misterios, que los conozca, que los pueda explicar. Porque Dios no da nada a medias. A Pablo no se le dio unos misterios a medias, no. Le doy este poquito y vaya a estudiar. No, se los dio. Un apóstol del pacto de gracia, Dios se los muestra, se los da, los conoce y los sabe. Miremos algo más. Es uno que no predica fábulas.
Su mensaje no está lleno de lo que le pasó a fulano, de anécdotas, ni de lo que Pablo llamó fábulas, o sea, sacar conclusiones de los eventos y actos que hizo Jesús en su ministerio terrenal, sacar conclusiones. Pablo lo llama fábulas. Que no haga eso, porque es que el Evangelio de gracia es suficientemente rico y poderoso para darlo, sin tener que tocar eso. Eso es del antiguo pacto y pasó, ya se cumplió ese ministerio. Pasamos del Jesús carne al Cristo resucitado. Viene lo nuevo, que es lo que necesita el ángel de Dios, el creyente de gracia. Colosenses 2:8. 1 Timoteo 4, del 7 al 8. 1 Corintios 2:4. Así que uno que fue puesto para enseñar gracia como apóstol, no está predicando ni su pasado, ni los acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús, porque eso no fue el mensaje que recibió Pablo, ni los apóstoles del pacto de gracia. Alguien me dijo una vez, pastor, si me quita eso, entonces, ¿qué predico yo? Y yo le dije, bueno, necesitas conocer el pacto de gracia y estar bajo un apostolado para que tenga que predicar, para que sea enseñado. Y un apóstol de gracia tiene 3 ministerios específicos en su vida que salen a flote. Uno de ellos es predicador, otro es maestro y el otro es apóstol. 1 Timoteo 2:7. Hay muchos en el ministerio que no han sido llamados, fueron puestos ahí. Porque han estudiado, porque tienen talento, tienen capacidades, pero no han sido llamados. Y hay señales. Pablo dijo, a mí, aunque no me acepten como apóstol, las señales de apóstol me han sido dadas. Y si usted mira la trayectoria de Pablo, el apóstol de gracia tiene esas señales en su vida. La revelación del evangelio, la resurrección de los muertos, la sanidad de los enfermos, la liberación del engaño y el abrir los ojos del entendimiento de las personas. Por eso fue que Jesús dijo a Pedro que la iglesia que él levantaría sería una iglesia que era edificada sobre la roca de la revelación. Porque el creyente a quien le es revelada la palabra, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. El privilegio de un creyente que esté en una iglesia bajo cobertura apostólica, sometido y bajo esa cobertura viviéndola, tiene la garantía de que por causa del pacto, las puertas del infierno, o sea, el mal del mundo, no lo va a mover ni lo va a destruir. Y ahí es que Dios te ha llamado. Bendecido con toda bendición.